Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Bonfilio, bienvenidos a Gobi, el podcast. Estamos el día de hoy con Elian Leigón. Él es CEO de Global Honor Entrepreneurship Society. Bienvenido, mi querido Elian. Gracias, mi estimado. Pues aquí andamos un poquito platicando de todo lo que hacemos y cómo hemos estado incursionando en el mundo del emprendimiento. Platícanos un poco de lo que hace Global Honor. Sí, fíjate que nace una iniciativa en el 2017 que es la Declaración Global de Emprendimiento de las Naciones Unidas en Viena, Austria, con el objetivo de que el emprendimiento se vuelva en un derecho universal y que todos los países miembros de la ONU firmen para que en los diferentes países se emitan políticas que favorezcan el emprendimiento. Entonces se han encargado comisiones en todas las regiones del mundo. Nosotros como organización estamos encargados de América Latina de llevar toda la Declaración Global de Emprendimiento y conformar el ecosistema más grande y de mayor impacto a nivel global. Juntando empresarios, científicos, catedráticos, investigadores. Y iniciamos el año pasado aquí en México, parte de nuestros miembros eméritos, Marcos Dantus, María Arisa, Vincent Esperanza, Rodrigo Villar, Ana Raptis, quienes nos han apoyado a encabezar este movimiento para toda América Latina. Me parece muy interesante, o sea que a fin de cuentas ustedes lo que hacen es realmente impulsar todas esas startups. Sí, fíjate que, pero va más allá de eso. Actualmente se nos vienen dos grandes problemas. Uno son los jóvenes, que hoy en día los jóvenes no se están dedicando a actividades productivas y quieren enfocarse a cosas que les generen mucho dinero sin hacer casi nada, ¿no? Simplemente aquí en México tenemos una crisis muy grave de médicos especialistas, no hay, ¿no? Y hoy en día, año con año, la plantilla de egresados médicos va bajando. Entonces, nuestra misión es rescatar e influenciar en los jóvenes, y por el otro lado, se nos vienen fuertes crisis en cadenas de suministro, energía, alimentación, agua, energía, y que ningún gobierno ni organización en el mundo va a hacer algo al respecto, porque tienen que responder primero a intereses que tienen detrás. O sea, ustedes se tienen que ir con la iniciativa privada para poder en un momento dado generar todo estos recursos, ¿no? Así es, sí, así es, más que nada no tanto recursos, soluciones. Por eso la ONU crea la Agenda 2030, se crea la Declaración de Emprendimiento, justamente como bien lo acabas de decir, para unir al sector privado y a la sociedad, porque hoy en día hay proyectos que ni siquiera capital necesitan y pueden, por ejemplo, resolver el problema del hambre en el mundo. Por ejemplo, yo conocí a unos emprendedores en la India que ellos desarrollaron 5 kilos de algas, en 24 horas se reproduce 1 kilo más. Con ese pequeño modelo que tienen, se resolvería el problema del hambre en el mundo. Nosotros en particular hace 10 años desarrollamos un sistema de energía en base a hidrógeno para las casas. Desde tu propia casa puedes generar electricidad, agua y gas. O sea, ya se tiene esa tecnología, pero ¿qué es lo que falta? Simplemente implementación y un acompañamiento, porque muchos de los proyectos ni siquiera hay recursos. Grandes empresarios, y lo hemos visto a lo largo de este año y medio, que han pasado más de 400 firmantes con nosotros de la declaración, que traen proyectos extraordinarios. Vino un nominado mexicano a Premio Nobel, él es maestro en Princeton, y él creó un sistema de rehabilitación neuronal para personas que tienen Alzheimer, Parkinson, derrames cerebrales, y que él anda buscando la manera de que su proyecto salga a la luz, ¿no? Entonces, lo que hacemos también, parte de todo el ecosistema que traemos, es la fábrica de emprendimiento, el cual incubamos gratuitamente cualquier tipo de proyecto y les damos un capital pre-semilla, semilla y venture capital. También tenemos un club de inversionistas que se ha sumado mucha gente. Te platico una breve historia. Llegó Juan, uno de los firmantes, que él es CEO de una empresa que ve todo el sistema de ciberseguridad de la casa de bolsa de todo el país. Y mexicano. Mexicano. Sin embargo, habló de su hija, que la fue a vacunar a Estados Unidos y le dio diabetes tipo 1. Empezaron a ver aquí en México que hay todo un monopolio por la parte de medicamentos, todo el tema de diabetes, y que hay medicamentos y aparatos de primera generación que jamás van a llegar a México. Entonces, cuando lo conocimos... ¿Pero por qué no llegarían a México? O sea, ¿por qué todos esos aparatos? ¿Por los costos? No, monopolio. O sea, está muy centralizado. Hay monopolio ahí de una farmacéutica en particular que no permite que entre nada y todo lo controlan ellos, ¿no? Entonces,
Sin embargo, en esta mesa de trabajo estaba también un investigador de la UNAM y Torito. Y el investigador de la UNAM le dijo a Juan, oye, ¿sabes qué? Dime qué parámetros necesita que haga el aparato. Nos dedicamos nosotros a eso, te lo hacemos. Y Torito es uno de los principales mineros que hay aquí en el país. Le dijo, oigan, me encanta lo que están haciendo, vamos a armar un club de inversionistas y este tipo de iniciativas, pues vamos con todo, ¿no? Entonces, se está armando un ecosistema de diferentes áreas, diferentes tipos de proyectos para sacarlos a la luz. Tenemos también lo que es el metaverso. Gracias a nuestras alianzas con organizaciones internacionales, con gente clave empresarial en América Latina, estamos creando lo que es la ciudad de emprendimiento mediante el metaverso. Hoy en día en muchos países del mundo, como aquí en México, emprendedores que quieren emprender pues no tienen dinero, o sea, ni te da el banco, ni te presta nadie, y si vas a una incubadora pues te piden que tú des dinero. Entonces es muy difícil el emprendimiento para todos aquellos que tienen una idea. Y por medio del metaverso, lo que queremos hacer es de que los emprendedores creen mediante esta plataforma, creen en esta ciudad su propio negocio. Y como es una plataforma, o sea, sería virtual, abierta, sí, sería virtual. Como es una plataforma abierta, pueden recibir capital desde cualquier parte del mundo, con cualquier tipo de inversionistas. Estamos de hecho trabajando en hacer una casa de bolsa dentro de este metaverso. Entonces es algo que va a tardar años. Tenemos pensado lanzarlo en el 2030, porque es todo un desarrollo grande en el cual están participando organizaciones muy importantes a nivel global. Y lo que buscamos justamente es de que a través de la ciudad de emprendimiento los emprendedores tengan esta facilidad de poder conectar con clientes, poder conectar con proveedores, poder conectar con inversionistas, ¿no? Ahora, por ejemplo, en estas cumbres, porque tengo entendido que próximamente vas a viajar a una cumbre del G20, precisamente yo creo que para tratar todo esto. O sea, a fin de cuentas, ¿qué se hace en esas cumbres? ¿Qué es lo que se platica? Y de alguna de otra forma, ¿cómo es que se puede tener alcance a las mismas, ¿no? Sí, mira, gracias a Dios he tenido la oportunidad de representar a México en las Naciones Unidas, en el G20 y en la cumbre americana de negocios. Sin embargo, todas estas cumbres creo que son importantes porque son un punto de encuentro, para conocer otras personas de otros países en donde te das cuenta que tienen las mismas carencias y dolencias que vives tú en tu propio país. ¿Y crean ahí soluciones de alguna forma? Se crean soluciones, se crean alianzas. Por ejemplo, en el G20 se hacen mesas de trabajo y yo pertenezco a una organización del G20 que se llama Young Entrepreneur Alliance, en el cual pues son los jóvenes que representan a las 20 potencias, y ahí se discuten diferentes tipos de temas, desde globalización, contaminación, energía, en el cual se mandan soluciones y esas soluciones se mandan a la G20, a la Comisión Grande, y ahí se van discutiendo, pero se va haciendo un análisis sobre eso. Sí, pero fíjate que aún así es complicado, porque tanto la ONU como el G20 y varias organizaciones tienen una frase, a mí en particular no me gusta, que es, no es políticamente correcto, ¿no? Y es que el detalle es de que a lo mejor lo que para ti, como país, se te hace algo bueno, para otro país no lo es, ¿no? Entonces es ahí cuando se entran en puntos de conflicto, y que a veces es difícil que emprendimientos que pueden ser una solución, para otros no tanto, ¿no? Entonces el tema político sí es importante, y es por eso que varias organizaciones por fuera de su sistema, de su organización, crean estas plataformas como la Agenda 2030, la Declaración, para que a partir de ahí sí se estén generando proyectos sin el tema político, ¿no? Es que digo, de alguna u otra forma, el involucrar en ese sentido la política, pues es el bien común, ¿no? O sea, es el bien de la humanidad, no es el bien de una nación, no es el bien de otra nación, porque, pues como tú dices, a fin de cuentas ellos tienen en un momento dado su línea e intereses detrás, porque mira, conocí a un emprendedor mexicano que él te hace una reconversión de tu casa, del sistema de tuberías de agua, y te hace ahorrar un 70%
de agua por consumo por hogar. Y estamos hablando, ahorita estaba escuchando el día de ayer que creo que el Cuchamala está creo que en el 37 o 34% ahorita. Entonces, lamentablemente, o sea, si tú llegas con una iniciativa así, con cualquier gobierno en el mundo, porque todos los gobiernos del mundo sufren tienen un estrés hídrico muy importante, te van a decir, pues es que sí está padre, pero no hay recursos, no hay que. Entonces, es ahí cuando... pero si hay recursos para otras cosas que a fin de cuentas pues no generan ningún tipo de bienestar o de la posibilidad de un bien común, ¿no? Así es. Así es, y fíjate que también algo muy importante, porque todo converge en algo, en el ser. Algo que me encanta mucho de dirigir la declaración de emprendimiento es que te voy a comentar dos cosas. Una, lo que piensas, dices y sientes es directamente proporcional a la vida que llevas. Y todo lo que construyas a través del ego está condenado al fracaso, lo que construyas a través del ser está condenado a la trascendencia. Claro. Lo que me gusta es de que toda la gente que está llegando con nosotros les hemos estado inculcando mucho esta parte del ser, ¿no? Porque si nosotros, que es algo que vamos a... Si te desapegas de esa situación de ego. Exacto, ¿no? Claro. Y empezamos a justamente crear proyectos por el bienestar de la sociedad. Algo que les comento mucho es, hace muchos nos decían a nosotros, pues planta un árbol para que de grande te dé sombra, ¿no? Lamentablemente ahorita llegamos ya a una situación en el que planta ese árbol y a tus hijos les dará sombra, ¿no? Porque se nos vienen, si nosotros no nos empezamos a unir y a empezar a crear soluciones en energía, agua, se nos viene un clima muy complicado para nosotros en nuestra vejez y para el futuro de nuestros hijos. Y es ahí lo que hablamos de los jóvenes, porque si hoy en día no se están dedicando a actividades productivas, les estamos dejando que ellos resuelvan problemas que ni siquiera nosotros hemos podido resolver. Entonces se viene un clima complicado si no nos unimos. Y es por ello que estamos convocando a toda la comunidad de emprendimiento para hacer sinergia y trabajar. Es que creo que es bien importante la labor que haces, Elian, y la labor que hacen en estas cumbres, porque a fin de cuentas, pues como decía anteriormente, ¿no? O sea, es crear conciencia, es crear conciencia sobre todo del futuro que como bien dices, ¿no? A lo mejor no lo vivimos nosotros, pero pues la gente y las generaciones que vienen atrás de nosotros lo van a padecer, porque más que disfrutarlo, lo van a padecer, ¿no? Entonces es crear soluciones en el momento y sobre todo crear soluciones viables. Así es. Viables y que se puedan ejecutar de manera inmediata, porque fíjate que a mí China me ha sorprendido mucho desde pequeño, porque a ellos en su momento les decían que todo el mundo decía, híjole, China tiene una sobrepoblación, para tal año ya no van a tener la capacidad para darle alimento a toda su población, ¿no? Y tómala. Pero mira, es una dictadura que planea 100 años y es una dictadura que ve por el pueblo. Entonces lo que hicieron fue, todos los recursos van al campo, y hoy día China es uno de los principales productores de alimentos a nivel global, ¿no? Se exporta. Y además, fíjate que ellos tienen una cultura muy interesante, porque cuando los chavos salen de la carrera, ahí te va gratis $50,000 para que te pongas a emprender. Vete a la ciudad de emprendimiento y ahí te damos todo, marketing, todo gratis. Ya nada más para que tú llegues, pongas tu idea y la lances al mundo. O sea, tienen como ese apoyo tan grande. Y sobre todo no es que tengan tecnología que no conozcamos o que sean más avanzados. No, simplemente tienen tecnología aplicada. O sea, los chinos hacen que las cosas sucedan. Desde el hecho de que allá en China ya no existen cerraduras, llaves, todo lo abren con el celular, todo, ya ni siquiera dinero cargan, ni tarjetas, todo se paga con el celular. Entonces, y es algo que les ha permitido crecer bastante, ¿no? Porque es muy penado allá el tema de corrupción, aunque sí lo llega a ver, pero lo llega a ver de una manera consensuada, o sea, muy transparente, en el que todo el mundo sabe cuál es el fee que corresponde a cada situación, pero eso les ha permitido el avanzar y el crecer. Y sin embargo, muchos países, sobre todo en toda la región de América Latina, la corrupción es una dolencia muy particular, porque no permite avanzar proyectos de relevancia y de impacto social, ¿no? Claro. Oye, tú de alguna u otra forma, porque es muy interesante todo lo que platicas, yo creo
que independientemente de estas cumbres, pues empezar en casa, ¿no? De alguna u otra forma tú das conferencias, tú realmente esto lo expones a nivel, a lo mejor universitario, en algún tipo de conferencias. Es muy interesante esto. Fíjate que yo no me dedico tanto a dar ponencias, yo estoy en un camino, al igual que todos, de aprendizaje, de crecimiento. Te voy a platicar brevemente un poco de mi historia, porque mi historia inicia cuando yo tenía, bueno, más bien hace 14 años. Yo en aquel entonces me dedicaba a cantar en los camiones a capela, porque no sabía tocar la guitarra. Vivía en un cuartito en una vecindad en Iztacalco, enfrente del autódromo. Tuve una situación muy complicada en la cual caí a las drogas, al alcohol, muy muy feo. Tuve 3 intentos de suicidio. El último fue el que me atropellaba un camión y me atropelló, me pasó encima. Para mi buena o mi mala suerte, yo me levanto sin un rasguño, nada, ¿no? Me voy llorando a mi cuartito diciendo, no, pues ni Dios me quiere allá arriba, ¿no? Entonces, sin pensar lo contrario, que a sí, fin de cuentas es que tenías algo que hacer en este plano, ¿no? Y fíjate que ese fue un momento muy interesante en mi vida, porque por primera vez me asincero conmigo mismo y con mi ser superior. Para no hacerte el cuento largo, yo le dije a Dios, mira, ponme donde tenga que estar y voy a estar, te prometo que voy a dar mi 100, la voy a dejar de hacer de pedo y me voy a dejar fluir. Al día siguiente estaba vagando por la delegación Iztacalco y un señor que vendía gelatinas en un cristalito. Le dije, oiga, ¿cómo se hace una gelatina? Ya me dijo. Compré materia prima, me puse a hacer gelatinas y me puse a venderlas. Ahí inicia mi camino de emprendimiento, pero también mi camino del ser, porque tuve que trabajar mucho conmigo mismo, darme cuenta de muchas cosas. Gente nueva, experiencias nuevas llegan a mi vida, escuelas iniciáticas, herméticas. Te comentaba hace rato, hasta la vida me mandó allá al Tíbet, estuve muchos meses con los monjes, y me di cuenta del trabajo del ser, ¿no? Y esa empresa con la que te hablé de gelatinas, pues hoy en día tú la conoces como la empresa de los productos del Instituto Politécnico Nacional. Nosotros somos los que hacemos las células madre, factor de transferencia, va de caracol, todo esto. Actualmente tengo 3 empresas más de diferentes giros, pero siempre le digo a los emprendedores, la clave no es un producto, no es el modelo de negocios, no es la empresa, eres tú. Si tú trabajas tu ser, tu mundo se expande, ¿no? Qué interesante, la verdad, qué interesante, Elian, la verdad, el conocerte. Ya tenía la fortuna de haberte conocido, pero no habíamos tenido la oportunidad de platicar y sobre todo de hacer todo, de ver todo lo que haces. La verdad me deja muy, muy, muy gratamente esta plática, esta entrevista, este podcast, porque pues, ¿qué más se necesita sino realmente el impulso que nosotros mismos nos demos para poder realmente crear y realmente llegar a nuestras metas y a nuestros sueños, ¿no? Así es, así es. No, y para mí ha sido la mejor aventura de toda mi vida, el emprender, porque es un reto constante cada día. O sea, ¿tú te consideras un emprendedor todavía o ya pasaste esa etapa? No, entonces, yo creo que no pierdes eso, o sea, es fíjate, un maestro una vez alquímicamente me estaba explicando acerca del significado de las cartas del tarot del rey y del caballo, ¿no? Y me decía que no es bueno ser rey, porque los reyes llega un momento en el que pierden la fuerza, el impulso que traen el caballo, porque el caballo, las ganas, ¿no? exacto, él trae todo el ímpetu y siempre estás, pues en esa parte yo me considero un eterno emprendedor, siempre lo seguiré siendo, me gusta crear cosas y luego me meto en hobbies. Te platico, hace 2 años yo no me imaginaba que me iban a gustar las carreras de carros y me compré un carro clásico y luego el otro y luego el otro y luego ya saqué mi licencia de piloto profesional y ahí me encanta estar en las carreras, ¿no? Toco la guitarra, toco el piano. No, pues decías que cantabas, ¿no? Sí, entonces yo le digo a todos, este mundo es para que tú seas quien quieras ser y que tampoco puedes encasillarte a solamente esto ya para toda mi vida. No, o sea, tenemos diferentes yoes y necesitas experimentarte con muchas disciplinas, muchas escuelas, muchos dogmas, porque cada uno de tus yoes los vas conociendo y va emergiendo una parte de ti que no conocías y eso te hace crecer. Claro. ¿A dónde podríamos contactar a Elian o realmente tener un momento dado, pues a lo mejor ese primer acercamiento contigo para
para poder desarrollar cosas interesantes, porque creo que mucha gente de las que nos está oyendo, y sobre todo esos jóvenes que necesitan a lo mejor no necesariamente el impulso económico, sino el impulso mental que todo el mundo requerimos, ¿no? ¿A dónde se pueden contactar contigo? Pues así como se escucha con H, Elian Leighon, y lo pones en Google y te van a aparecer mucha información. Aquí va a estar presente en nuestras plecas Elian Leighon, el CEO de Global Honor Entrepreneurship Society. La verdad ha sido un placer poder platicar contigo y sobre todo por tener habernos contado esas experiencias. Te deseo muy buen viaje, que realmente estas cumbres sirvan pues precisamente para poder tener un entendimiento global de lo que nos está pasando en el mundo, no necesariamente en este país, en el mundo. Muchas gracias, Elian. Gracias a ustedes. Gracias. Esto fue Elian Leighon, CEO de Global Honor Entrepreneurship Society.